Ya, vamos a empezar ahora, sí que sí. Vamos a hablar hoy día sobre la evaluación del desempeño. Ya esta es la última materia que nos queda por ver. La semana pasada nosotros Profe, estuvimos hablando, dígame, ¿cómo? Nosotros llevamos dos pruebas y un control de lectura, ¿cierto? y un informe. Y un informe. Ah, sí, sí, sí. Lo Sí, que el que te, pasa el es que te, que en la plataforma había una entrega del 13, ya, del 10 creo, del 11, y yo no recuerdo que usted nos haya dado una tarea para esa fecha. en la plataforma, ¿cuál de las dos plataformas? En el Blackboard. En Blackboard. El 13 de, Del 11 había como una entrega de una lectura, una cosa así. No me acuerdo que usted nos haya dicho algo así. ¿estás seguro? Quizás se ¿Puedes equivocó, revisarlo ahora? voy a ver ¿Puedes al tiro. revisarlo ahora? Porque Sí, sí, no, al tiro lo voy a mirar. Porque a mí porque no el que me recuerdo dijo de fue, yo no haberlo sabía. puesto. Yancito fue el que me dijo. Gian Zambrano, Sí, ¿sí? él me No dijo estará en y el dijo que él tampoco sabía. Aquí la pillé, le voy a hacer un pantallazo, se lo envío por WhatsApp. Ya, mejor. Y entonces, ¿qué nos quedaría para terminar el ramo, profe? Espérate, quiero ver tu WhatsApp primero. Vamos por parte. Ahí ya se fue ya. Estoy aquí. Sí, que estoy en el WhatsApp aquí llegó. ¿Cuál? Esa del 13, del ¿Cuál? 11, del 20. Es que no alcanzo a ver las fechas aquí. No me muestran las fechas a El, mí. el primero de arriba. Ah, en semana 8. Ya, espérate, Sí, déjame nueva actividad. revisarlo. Sí, sí, espérame. Deja revisarlo. Es que eso era para saber en qué semana me estabas hablando. Un segundo. Semana 8. Abriendo contenido. Esa era la de los beneficios sociales. Esa me la entregaste, ¿te acuerdas? Sí, chuta, me confundí, entonces yo pensé que era otra. Sí, esa me la entregaste, José. Sí, ¿Te acuerdas que te esa fue dije la que... Sí, el que me PDF la que no se subiste y ve. que no se podía abrir? Sí, ¿te acuerdas? Y Sí, que te sí, hablé. sí, sí. Sí, Y ¿ves? entonces, qué nos quedaría para cerrar el No, semestre? solamente la última evaluación. Otro programa. Sí, la última. Son 3 pruebas. Ah, ya. Solamente la última evaluación, que es el 18. Ya. El 18, el viernes. Exacto. Igual que como lo hemos hecho siempre para las evaluaciones. ¿Sí? El último día. Se sube la evaluación en la tarde y va a estar hasta mediodía por ahí. Todavía no tengo claro la hora, pero va a ser el 18. ¿Estás ahí? Aló. Sí, 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 tenía el micrófono muteado, se Aló. me había olvidado. Sí, eso. Ya, la semana pasada nosotros vimos lo que es la mantención de personas. Ya, eso está en su Blackboard. Lo pueden ver la materia, la grabación de clases, pueden ver todo ahí, porque ahí no vino nadie. Así que eso, y hoy día vamos a ver ya la última materia, que es sobre la evaluación del desempeño, que vamos a empezar a ver en este momento, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de evaluación del desempeño, voy a cambiar la diapositiva,
Ahí, ahí sí. Cuando nosotros hablamos de evaluación del desempeño, estamos diciendo que en primer lugar, la evaluación del desempeño es una herramienta de gestión que se utiliza en la mayoría de las empresas y se basa muchas veces en juicios objetivos acerca de la conducta, acerca de las competencias laborales, acerca del cumplimiento de objetivos por parte de los trabajadores, ¿ya? Y en un periodo de tiempo específico, un periodo de tiempo determinado. Por lo tanto, con la evaluación del desempeño, lo que se busca es un poco valorar de cierta forma el mérito hacia los trabajadores y esto nos permite, le permite a la empresa en realidad fundamentar eh, que el trabajador permanezca en la organización, ¿ya? O que se vaya desarrollando en ella. Por tanto, tal como dice ahí, la evaluación del desempeño es un proceso donde se va a medir el rendimiento del empleado, ¿ya? Es decir, es un medio que se utiliza para, para determinar en cuánto contribuye el trabajador a la organización a través del logro de sus objetivos. Eso es la evaluación del desempeño, es decir, las empresas a ti te van a estar midiendo por lo que tú estás realizando, ya sea por objetivos, por conductas, por competencias. Eso uno lo deja definido en el momento que diseña la evaluación del desempeño. Pero ese es el fin último, determinar cuál es la contribución de cada trabajador dentro de la organización, ¿ya? De acuerdo a los logros que vaya teniendo. Para hablar un poquito más de propósitos más específicos y algunas de las ventajas que tiene, podemos decir, por ejemplo, que, tal como les había dicho yo, que la evaluación del desempeño permite justificar de cierta forma si el trabajador va a permanecer o no en la organización. ¿Por qué? Porque si tú ves que en la evaluación del desempeño la persona no está cumpliendo con los objetivos, no tiene la competencia, y tú ya le has dicho más de una vez que no está saliendo bien en esa evaluación y se ha tratado de trabajar y no lo hace, no te justifica que el trabajador siga en la empresa porque no está cumpliendo con los estándares que quiere la organización, ¿ya? Eh, ¿Qué más? A través de esta evaluación 360 o evaluación feedback, que también se llama, nosotros podemos estar retroalimentando a las personas sobre su desempeño laboral y de esta forma también es un tipo de, en cierta forma la estamos motivando cuando hacemos retroalimentación, ¿ya? Y también esta evaluación del desempeño, ¿ya? Nos permite identificar a nosotros de cierta forma qué trabajadores pueden recibir ascensos, pueden recibir promociones dentro de la organización o alguna compensación salarial, ¿ya? Nos ayuda para determinar, para que la empresa determine, por ejemplo, cuáles son las necesidades de capacitación, si hay necesidades de desarrollo, ¿ya? Y nos ayuda a evitar errores, por ejemplo, cuando definimos los puestos de trabajo, que fue una de las primeras cosas que nosotros vimos en el semestre. ¿Por qué? Porque si tú te das cuenta que siempre en las evaluaciones del desempeño que haces en la empresa, empieza hay un área que siempre no sale bien evaluada para un puesto determinado. ¿Qué quiere decir? Puede ser dos cosas. Que tú hiciste el perfil del cargo en forma errónea o que en el proceso de selección que tú estás haciendo como empresa también algo está fallando, que no se rigen por el perfil también. Entonces ahí uno puede ver
errores que se han cometido en los procesos anteriores. Para todo eso nos sirve una evaluación del desempeño. Ahora, ¿qué requisitos tiene que tener un sistema de evaluación del desempeño? Son 3 requisitos básicos cuando nosotros diseñamos esta evaluación del desempeño. Es decir, en primer lugar, el sistema de evaluación que utilice la empresa tiene que ser válido y tiene que ser confiable, ¿ya? ¿Cómo hacemos que un sistema de evaluación sea válido y sea confiable? ¿Ya? Es decir, tiene que estar de acuerdo con las necesidades de la empresa. Quien está realizando la evaluación del desempeño, la persona que está a cargo de todo este proceso, tiene que ser creíble también, tiene que tener llegada con los trabajadores, cosa de no que los trabajadores tampoco no se sientan como que por esa evaluación, si salen mal los van a echar. No, tiene que darles confianza, ¿ya? Tiene que convencerlos de que esto es para una mejora, eh, para ellos, ¿ya? También el segundo requisito que tiene que tener este sistema de evaluación del desempeño es que tiene que estar directamente relacionado con el puesto de trabajo. Es decir, todo lo que vimos nosotros cuando vimos el diseño y el perfil del puesto de trabajo, nosotros lo vamos a utilizar acá. ¿Por qué? Porque ¿cómo vamos a evaluar a la persona? Vamos a evaluar a la persona de acuerdo a lo que está haciendo en el puesto de trabajo. Y para eso, cada puesto de trabajo tiene objetivos, tiene funciones, tiene competencias que tiene que tener la persona que ocupe ese puesto de trabajo, tiene que tener ciertas habilidades. Y todo eso, cuando yo evalúo a una persona determinada, tiene que estar de acuerdo con eso, ¿ya? Directamente de acuerdo con eso. Y como tercera condición, la evaluación del desempeño tiene que ser periódica, es decir, nosotros necesitamos establecer cada cuánto tiempo se va a realizar las evaluaciones. No sacamos nada con hacer una evaluación cada 5 años, no nos sirve. Tenemos que hacer por lo menos una evaluación cada año, ¿ya? O hacerla 2 veces en el año, semestralmente, cosa que vayamos viendo si es que vamos mejorando o no, y tomar las acciones en el tiempo adecuado, no que nos pasemos en eso, ¿ya? Esos son como los 3 requisitos que tiene que tener una evaluación del desempeño, ¿ya? Ahora bien, existen algunos métodos de evaluación del desempeño, como los que tengo yo puesto en esta gráfica, en este dibujo, ¿ya? El más común que se usa, o que se usaba, mejor dicho, es la evaluación en 90 grados, que está aquí, ¿ya? No está la manito, que está aquí, donde a ti te evaluaba siempre solamente tu jefe inmediato. Y él era en realidad el que decidía si tú lo estabas haciendo bien, si necesitabas mejorar alguna cosa. Él tenía toda la responsabilidad en esta evaluación, ¿ya? Es como la parte antigua de la evaluación de desempeño, ¿ya? Sin embargo, esto tiene algunos inconvenientes, que es como demasiado sesgado, ¿ya? Por el solo hecho de que tenemos solamente una opinión de quien está evaluando. Y es por eso que a lo largo de los años se empezaron a incluir en estas evaluaciones otras personas que también te empezaban a evaluar a ti, como por ejemplo los colegas, los subordinados, y cuando ya aparte de eso se incluye a los clientes, ¿qué pasa acá? Se empieza a hablar de evaluación 360 grados, ¿ya? Pero ahí falta quien más te evalúe, ¿ya? Evaluación 360 grados, ¿ya? Es una herramienta de gestión, ¿cierto? También, donde se evalúa en forma íntegra a la persona, a cada uno de los colaboradores,
y se utiliza más que nada para medir cuáles son las competencias que éste tiene y si está cumpliendo con los objetivos, ¿ya? Y por lo tanto, tal como ven ustedes ahí, donde se muestran el jefe, colegas, subordinados, clientes, esta evaluación se basa en todas las relaciones que el trabajador pudiese tener dentro de la organización, ¿ya? Y la retroalimentación, sobre todo en este tipo de evaluación, es clave para evaluar el desempeño de este trabajador, ¿ya? Eh, por lo tanto, acá, con esta evaluación, nos va a permitir, ya vaya, nos va a permitir, por ejemplo, identificar cuáles son las fortalezas de la persona, cómo podemos reforzar algunas conductas, cuáles son áreas de oportunidad que tiene la persona. Todo eso nos va a permitir, ¿ya? Y por lo tanto, la finalidad como última de esta evaluación del desempeño es dar al trabajador, a nuestro colaborador, alguna retroalimentación para que éste mejore su desempeño y darle esta retroalimentación de una manera un poquito más objetiva, porque vamos a contar con diferentes puntos de vista y perspectiva de cómo él lo está haciendo, ¿ya? Porque vamos a pasar, por ejemplo, desde el jefe inmediato, te van a evaluar los compañeros, te pueden evaluar las personas que tú tienes a tu cargo, te evalúan también los clientes, ¿ya? Y clientes tanto externos como internos. En algunas otras partes te pueden evaluar incluso los proveedores que tú tienes. Todos te están evaluando a ti. Por lo tanto, eso te reduce un poquito el prejuicio o la subjetividad que podría tener una sola persona, ¿ya? Por lo tanto, esta evaluación es mucho mejor. No sé si te ha pasado a ti que, por ejemplo, tú puedes pensar que lo estás haciendo súper bien en una área y tienes una mirada externa de otra persona que no es tan cercano a ti, pero si igual te conoce y te dice, no, pues tú lo estás haciendo, no, te falta mejorar en estos puntos, o sea, nosotros desde fuera vemos otra cosa, ¿ya? O también pasa la parte contraria, que uno cree que lo está haciendo mal, y las otras personas te dicen, no, pues si usted lo está haciendo bien, tiene esta fortaleza, ¿ya? Y usted no se da cuenta de eso, ¿ya? Entonces, para eso nos sirve aquí la evaluación 360 grados, es decir, estamos todos evaluados por todos, ¿ya? Generalmente esto, bueno, se hace ya casi en la mayoría de las organizaciones, ¿ya? Y también incluso a nosotros los profesores en algunas universidades, en la gran mayoría de universidades, nos hacen esta evaluación 360. ¿Por qué? Porque mira, a nosotros como docentes nos evalúa secretario de estudios, el director de carrera, nosotros como docentes evaluamos a los estudiantes evalúan, por ejemplo, al docente, evalúan al director de carrera, entonces están todos evaluando a todos y es una como una evaluación más objetiva, pero falta algo aquí, falta una cosa súper importante. Acá tenemos jefe, colegas, subordinados, clientes, pero falta alguien que evalúe también. ¿Quién crees tú que es, José? ¿Quién más puede estar evaluando? ¿Cómo, profe? Aquí falta algo. ¿Qué más crees tú que puede estar evaluando? Tenemos que al empleado o al trabajador lo Al evalúa el jefe. A jefe, ver, los el colegas. jefe de la universidad igual, ¿o no? ¿Cómo? ¿O cómo quién más puede estar No, evaluando? a nivel general. Aquí estás tú como trabajador, ¿ya? Estás en una ¿Ya? empresa X, ¿ya? ¿Ya? A ti te va a evaluar tu jefe inmediato, te van a evaluar ¿Sí? tus colegas, te van a evaluar las personas que trabajan bajo tu cargo y te van a evaluar también tus Los clientes. clientes. Falta una evaluación, falta alguien más que evalúe. Ah, ¿Quién la falta? autoevaluación, ¿o no? La autoevaluación, muy bien, justamente. Eso, por eso acá es evaluación 360, todos con todos se evalúan a todos y tú te evalúas a ti mismo, es para tener para que uno un poquito analice cómo ha sido su comportamiento, si está cumpliendo o no, ¿ya? Y eso después se empieza
a revisar un poquito con lo que piensan los demás, cómo te están evaluando a ti, ¿ya? Entonces tenemos, en esa evaluación 360 tenemos 5 evaluadores, ¿ya? Jefe, colegas, subordinados, clientes y la autoevaluación, ¿ya? Ahora bien, vamos a cambiar de diapositiva, ¿dónde estamos? Ya, yo les voy a dejar, no voy a colocar el video acá, yo en el, en la plataforma en Blackboard les dejé un video, ya que tienen que estudiarlo igual, que habla sobre un poquito lo que les estoy hablando yo de la evaluación 360 grados. Yo les dejé el link en la plataforma, hasta llegar y entrar, ¿ya? Dura 18 minutos, ¿ya? Eso no es necesario que lo veamos acá, lo pueden ver ustedes en sus casas con toda la calma del mundo, ¿ya? Sin embargo, nosotros vamos a tener algunos pasos que tenemos que cumplir cuando nosotros diseñamos o estamos implementando un programa de evaluación del desempeño, ¿ya? Lo primero que yo les dije antes, que cuando nosotros hacíamos alguna evaluación del desempeño a nivel general, teníamos que cumplir con algunos requisitos, ¿ya? Una, uno de los requisitos era que esta evaluación tiene que tener alguna cierta periodicidad, tiene que ser válida, tiene que ser confiable. Por lo tanto, para que sea confiable en realidad, una de las primeras cosas que nosotros tenemos que hacer al diseñar esta evaluación del desempeño es definir objetivos medibles, es decir, y que sean alcanzables, ¿ya? ¿Por qué? Porque muchas veces cuando a la organización se les ocurre hacer estas evaluaciones del desempeño, en primer lugar tienen una conversación con los trabajadores donde se les explica que va a haber una evaluación del desempeño, se les explica y se les recuerda en realidad cuáles son los objetivos que tiene su cargo, cuáles son las competencias, se les recuerda todo eso para no pillarlos de sorpresa, ¿ya? Y cuando se colocan objetivos, ya que sean, por ejemplo, en cuanto a ventas, por ejemplo, cantidad de ventas, estos tienen que ser medibles y alcanzables. ¿Por qué? Muchas veces se ha escuchado comentarios de trabajadores que dicen, no, la empresa acá nos quiere puro fregar. O sea, nos coloca objetivos, metas que son inalcanzables para nosotros, ¿ya? O sea, ¿qué está haciendo la empresa? Dicen los trabajadores, no nos quiere gratificar, no nos quiere recompensar. Sabe que esos objetivos son inalcanzables. Entonces, con eso ya están todos desmotivados para lograr los objetivos. Por lo tanto, la empresa tiene que fijarse y ser un poquito más realista en esta parte de los objetivos que coloca, ¿ya? Y también le tiene que dejar claro a la persona, a las personas o a los trabajadores, el cómo los van a medir, ¿ya? ¿Cómo se van a medir cada uno de estos objetivos que ella está planteando? Por lo tanto, esto tiene que ser de conocimiento, no estar encerrado entre cuatro paredes la empresa y no informar nada, no. Como empresa tiene que comunicar lo que está haciendo, tiene que dar a conocer que está haciendo una evaluación del desempeño, quiénes van a participar, ¿ya? ¿Cuáles son, vuelvo a repetir, los objetivos, ¿ya? Segundo paso, o segundo, ay, segundo paso, cuando diseñamos una evaluación del desempeño. El segundo paso es identificar algunas conductas y comportamientos que nosotros esperamos que tenga la persona, ¿ya? A ver, muchas veces cuando nosotros hablamos de evaluación del desempeño, algunos conceptos o algunas competencias o habilidades que vamos a medir son demasiado cualitativas y por lo tanto eh, la observación y la calificación de estas conductas es como un poquito más difícil, ¿ya? Por lo cual nosotros, ¿qué tenemos que hacer?
cuando hacemos la evaluación. Nosotros tenemos que, por ejemplo, si vamos a evaluar competencias, primero, nombre de la competencia. Se define la competencia y se da a conocer cómo se va a medir esa competencia, cuáles van a ser los indicadores, ¿ya? De tal manera que la persona sepa cómo se le está midiendo. Es como cuando uno coloca una rúbrica de evaluación. Los estudiantes saben de antemano cómo se les va a estar midiendo y no se encuentran con la sorpresa de que eso no era lo que quería el profesor, ¿ya? Aquí es lo mismo. Por ejemplo, si vamos a medir orientación al cliente interno, una competencia, que la persona se oriente al cliente interno. Yo como trabajador, si no me dicen en primer lugar qué es la orientación al cliente interno y cómo me van a medir eso, chuta, yo puedo hacer cualquier cosa. Entonces, ¿qué se hace? En esta evaluación del desempeño, en primer lugar, se define qué es la orientación al cliente interno. Por ejemplo, demostrar sensibilidad por las necesidades de las diferentes áreas que están en la empresa, de la propia área de la empresa, que en algún momento requieren eh, ayuda en el presente o en el futuro, por ejemplo, ¿ya? Que sea una actitud permanente de tomar en cuenta necesidades de los demás. Podrían definirla así. ¿Qué va después? Indicadores para esa competencia. ¿Cómo voy a medir yo que tú demuestres sensibilidad? Que tú tomes en cuenta permanentemente las necesidades de los demás. Por ejemplo, un indicador se muestra proactivo para atender con rapidez las dudas de los demás compañeros. No muestra conflicto con los demás compañeros. Se anticipa a las necesidades de los demás. Comparte opiniones con otros y así sucesivamente, pero esto es conocido por ellos, el cómo se va a evaluar, ¿ya? Por lo tanto, como que tengan claro aquí, cuando yo hablo de identificar conductas y comportamientos esperados, quiere decir que yo defino que cuál es la competencia o lo que yo voy a medir, la conducta, la defina y haga indicadores para cada una de ellas, para que así sea más medible y más cuantificable, ¿ya? Como paso 3 es el seguimiento, ¿ya? Esto es cuando tú ya estás trabajando con la evaluación del desempeño. ¿Y qué tienes que hacer en realidad? Tú hiciste una evaluación del desempeño, pero no esperar hasta el último momento que llegue la otra evaluación del desempeño para en realidad ver si el trabajador lo está haciendo bien, está mejorando o no, o sigue estancado en lo que estaba haciendo. Uno tiene que estar o realizar un seguimiento permanente al trabajo de los colaboradores, ¿ya? De tal manera ir retroalimentándolos constantemente y, y es importante también aquí que se establezca algún calendario de seguimiento para revisar formalmente el desempeño de cada trabajador cada 3 meses, cada 2 meses, cosa que si la evaluación del desempeño es cada un año, pucha, nosotros estemos atentos a lo que estás haciendo tú, pero en forma más seguida, cosa que llegues a la otra evaluación del desempeño y ya hayas mejorado, ¿ya? No que te pillemos nuevamente de sorpresa, es decir, nosotros como empresa tenemos que hacer ese seguimiento, tenemos que respaldar tu trabajo, ¿ya? Y durante todo el año, ¿ya? Para asegurar de esa forma que los objetivos sean alcanzados. Algunas empresas estas partes no la hacen, el del seguimiento, sino que, claro, hacen la evaluación del desempeño, pero la hacen en forma regular todos los años, pero no se dan el tiempo del trabajo que va entre medio, por decirlo así, ¿ya? Que es el respaldo y seguimiento a los trabajadores, ¿ya? Otra de las fases que tiene la evaluación del desempeño es la evaluación propiamente tal, ¿ya? Aquí el objetivo de esta fase obviamente es verificar ahora todo lo que yo trato de medir con esta evaluación, ¿cierto? ¿Ya? Y trato de tener los resultados, eh, revisar qué es lo que estamos haciendo bien, qué es lo que podemos mejorar, eh, pero esta fase no es solamente
juzgar el propio desempeño del trabajador, sino que revisar todo lo que ha hecho durante el año, todo lo que nosotros hemos visto en el seguimiento, aquí también lo revisamos, ¿ya? Y después de esto, de esta evaluación en sí, ¿qué va el reconocimiento o la retroalimentación? Es decir, cuando nosotros ya tenemos el resultado de la evaluación, analizamos los datos, nosotros tenemos que reunirnos con las personas para entregarles cuáles fueron sus resultados, cuáles es donde ellos han mejorado y si han mejorado, obviamente reconocerlo, que la persona se sienta que, claro, pucha, mejoré, pero y mi jefe, por decirlo así, quien es el que me está dando cuál es el resultado de esta evaluación, esté contento también. Y por otro lado, tenemos el área negativa, cuando la persona no ha mejorado, también a él se le tiene que decir que en realidad sigue estando en el mismo lugar, que no ha mejorado y se tiene que colocar algunos compromisos, se tiene que llegar a acuerdos de algunos compromisos que la persona va a tener que hacer, ¿ya? Muchas empresas en este punto, cuando ya están eh, dando los resultados de la evaluación y conversando con sus trabajadores, con sus colaboradores, pasa que le dicen una vez el resultado de la evaluación del desempeño, qué es lo que tienen que mejorar, se ponen de acuerdo, pasa a la siguiente evaluación del desempeño y no ha cumplido, le dan otra oportunidad, hay nuevos acuerdos de cómo mejorar, y ya si la persona, la tercera evaluación no te cumple, la empresa generalmente toma la opción más corta, que es sacar al trabajador de la empresa, porque ya tú trabajaste con él, como para poder que él mejorara, que le diste todas las opciones y no hubo caso, ¿ya? Entonces, ojo con eso aquí, cuando se hacen estas evaluaciones del desempeño, tiene que haber esta retroalimentación, tiene que haber este feedback con cada uno de los trabajadores, de tal manera que ellos sepan qué es lo que está pasando con ellos en realidad, ¿ya? Y por último, la última diapositiva que nos queda por ver son como algunas consideraciones finales que tenemos que tener en cuenta nosotros en esta evaluación del desempeño. Por ejemplo, los que le decía yo, pero ya como a nivel final, los objetivos que nosotros planteemos medibles y fáciles de comprender, ¿ya? Si no, se te van a desmotivar tus trabajadores. La forma en que nosotros vamos a calificar esta evaluación del desempeño de cada trabajador tiene que ser conocida por él. Debe conocer cómo y sobre qué va a ser evaluado, ¿ya? Como otra consideración final, no esperar el final del periodo de la evaluación para revisar el desempeño de tus trabajadores, sino que vamos a ir revisando constantemente, periódicamente, ¿ya? Y por último, cuando uno hace un programa de evaluación del desempeño, este programa tiene que ser conocido y entendido por todo el personal, ¿ya? Sobre todo por las personas que dirigen o que lideran equipos de trabajo, ¿ya? Y por lo tanto ahí es adecuado que quien está a cargo de esta evaluación del desempeño se reúna con estos líderes y les dé a conocer cosas que ellos también transmitan en qué consiste esta evaluación, el cómo se va a transmitir, obviamente que ellos tengan clarita la película, ¿ya? Así que eso por mi parte en cuanto a evaluación del desempeño. No sé si tienes alguna duda. No, profe, me quedó todo claro. Muy Todo clarito. Ya. Entonces, mira, nosotros tenemos la próxima clase, la tenemos el día, estoy abriendo el calendario, el día viernes 11, ¿cierto? Ese día yo no les tengo más materia, ya acabamos la materia. Ese día van a ser de dudas, consultas para la última evaluación que es el 18. Eh, Profe, yo creo que hoy día en la noche ya les voy a profe, tener... Espérame antes que se me vaya la idea, José. Sí, espérame antes que se me vaya la idea. Hoy día en la noche
yo les voy a tener sus notas de las evaluaciones, todas sus notas. Ya, por lo tanto, el día viernes 11, ustedes van a tener clarita cuál es la situación de ustedes y también si tienen dudas con eso, el viernes 11 me la hacen saber. ¿Ya? Ahora te escucho, José. Profe, ¿y no hay ninguna posibilidad de adelantar la prueba para la otra semana? Sí se podría, pero tienen que estar todos de acuerdo tus compañeros. Eso tienen que ¿Y estar si todos de hace una acuerdo. encuesta, profe? ¿No? Una encuesta Ya que por la votación de puedo mayoría. hacer, pero sí, la puedo hacer, pero es que tienen que estar, cuando uno hace cambio de pruebas, tienen que estar todos de acuerdo. No es por mayoría aquí, ahí Ah, tienen que claro. estar todos de acuerdo. No la Y no mayoría, se tienen que estar conecta todos ni de a acuerdo. clase. Y aquí, exactamente, y hay como 2 personas que no han venido a la asignatura en todo el año, en todo el semestre. Entonces, Seguro. es difícil esa parte, José, porque tienen que estar de acuerdo Ah, ya, todos, profe. no la mayoría. Sí, así que eso, ¿viste? Así que Ah, eso, José. Entonces, mira, para la evaluación entra lo que es el mantenimiento y lo que es evaluación del desempeño. Ya, acuérdate que hay un video que hay que ver sobre la evaluación del desempeño y yo creo que hoy día en la noche van a estar todas sus notas ya disponibles, ¿sí? Y van a tener clarita su película en cuanto a la, ya, a la profe. asignatura, ¿sí? Que Muchas eso, gracias. nos vemos. Buen Bueno, fin.